Muy bien, hermanos. Vamos a mostrar la presentación. Aquí estamos en la presentación, hermanos. A ver. Hoy día, hermanos, es miércoles 6 de noviembre. Miércoles 6 de noviembre. Miércoles, estamos acostumbrados en nuestras iglesias, ¿no? Mm, a ver, en nuestras iglesias, los días miércoles tenemos noche de oración, hermanos, ¿no? Noche de oración. Y pues así como hacemos las oraciones en esta mañana, también en la noche. Y algunos grupos estamos también acostumbrando a hacer media vigilia, tal vez hasta las 10 de la noche. Estamos en un programa especial, ¿no? Porque necesitamos orar y algunos objetivos también se tienen en la iglesia. Bueno, estamos estudiando, hermanos, el libro de el Evangelio escrito por Juan, inspirado por Dios. Y estamos ahora en una lección importante que tiene por título, ahí está en la pantalla. Por favor, hermanos, confirmen si se ve la presentación. Lea, hermanito, hermana, este título que está ahí en la pantalla. Testimonio del Padre, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí se ve la presentación, el testimonio del Padre, dice. Entonces ahora nos vamos a referir al testimonio del Padre. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Puede haber algún comentario? Porque habíamos estado viendo, ¿no? En el estudio que estamos haciendo día tras día, hermanos, acerca del testimonio. No olvidándonos que testimonio, una persona da testimonio de aquello que ha visto, que ha escuchado, que ha palpado, ¿no? Que ha tenido esa experiencia. Entonces, da testimonio. Pues en un juicio hay testigos que dan su testimonio para que el juez tome decisiones, pues no tome decisiones. Y en la Biblia, hermanos, pues necesariamente me parece que por lo menos debe haber dos creo, a ver si me corrigen ustedes, hermanos, dos personas que tienen que dar su testimonio para que se crea, ¿no? Que lo que se dice es verdad, ¿no? Y en este caso estamos viendo, hermanos, acerca del testimonio que dan, pues, ¿no? Muchos personajes, pero ahora último nos estamos concentrando, hermanos, en el testimonio que están dando. Ahora vamos a ver el testimonio del Padre. Ayer habíamos visto el testimonio, creo, del Espíritu Santo, y también el testimonio del Hijo, hermanos, ¿no? Pero testimonio de qué, hermanos? De que Jesús, aquella persona que ha nacido de la Virgen María, de María y de José, ¿no? Entonces, ese carpintero, ese es el Hijo de Dios. Testimonio acerca de este asunto, hermanos. ¿No? Sería hermano. Ujú. "Eh, este es mi hijo amado", lo dijo cuando se bautizado, ¿no? O en otros términos también, dice, este es mi hijo amado. Es el testimonio del Padre, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Celso. Así es, ahí está el testimonio del Padre. Él da testimonio de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, pues, ¿no? Esto vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. ¿En qué pasajes bíblicos está? Vamos a leer. Muy bien, entonces, hermano, siéntete libre de participar, prende tu micro, haz tus preguntas y también comenta, hermanos. Muy bien, vamos a ver entonces lo que dice la lección de escuela sabática. Vamos a leer. Dice ahí el comentario. El Evangelio de Juan comienza hablando, hermanos, de la palabra logo, de la palabra o bien logos, ¿no? La palabra que es lo mismo, logos, ¿no? Vamos a ver aquí, hermanos, dice aquí, como palabra logos, ¿no? Como de alguien que está con Dios, dice, ¿no? El Padre, dice aquí, ¿no?
Juan 1:1, vamos a ver qué dice Juan 1:1. Ahí dice, hermanos, en el principio existía el verbo, o la palabra, ¿no? O logos también, ¿no? Y el verbo, hermanos, esta palabra o logos, estaba con Dios, el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios, dice, el verbo, esta palabra o logos era Dios, dice, hermanos. Bueno, recordemos lo que habíamos estudiado, hermanos, que tenemos solamente un solo Dios. Entonces, ¿cómo encaja este hecho, hermanos, no? De aquí lo que está diciendo. En el principio existía el verbo, dice, ¿no? O sea, la palabra. Y sabemos que en el versículo 14 de este primer capítulo de Juan dice que este verbo o palabra o logos se hizo carne y vimos la gloria como del Hijo único, ¿no? Del Padre. Entonces, hermanos, como entendemos, en el principio existía el verbo, ¿no? Dado que hay un solo Dios, no hay tres dioses, eso hemos estudiado, ¿no? En el principio existía el verbo y ahora este verbo, la palabra, estaba con Dios. Tal vez aquí la respuesta se puede hallar, ¿no? Porque una persona, pues, ahora yo, por ejemplo, estoy expresando palabras, ¿no? Estoy expresando palabras, leyendo, comentando. Bueno, son palabras que salen de mi mente, mi corazón, bueno, de mi ser, ¿no? Me pertenecen mis palabras a mí, ¿no? Porque con esta palabra Dios ha creado, dice, que sea la luz y fue la luz. Que aparezcan las plantas, apareció las plantas. Y así, con su palabra, creó Dios, ¿no? Con su palabra. Y esta palabra, hermanos, se hizo carne, dice, ¿no? O sea, Jesús viene a ser esa palabra, pero encarnada, ¿no? En forma humana, como un ser humano como nosotros. El verbo estaba con Dios, dicen, ¿no? O sea, claro, su palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Pues está haciendo mención que su palabra, es refiriéndose pues a que la palabra es de Dios mismo, ¿no? O sea, no, entendiendo, haciendo encajar, ¿no? Que hay un solo Dios, ¿no? Bueno, esto recordando lo que hemos estudiado. Vale la pena repetir una y otra vez, hermanos. Cuando el verbo se hizo carne, dice el comentario, hermanos, cuando este verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo, hermano. Ahora ya también hablamos acerca del Espíritu, hermanos, ¿no? Ahora, ¿quién da testimonio aquí? Dice el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios también, ¿no? El mismo Dios. El Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. ¿Dónde dice eso, hermanos? En Juan capítulo 1, versículo 32 y 30 al 34. Dice así: Juan dio también testimonio diciendo, bueno, en este caso, Juan el Bautista, él da ese testimonio, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Juan el Bautista, instruido por Dios, hermanos, él sabía que aquella persona que vendría el Espíritu Santo, y aquí dice en forma de paloma, no que sea paloma, sino en forma de paloma, pues dice que se posicionó sobre Jesús. Está dando ese testimonio Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué más dice? Y yo no le conocía, o sea, no conocía, ¿no? Que Jesús, ¿no? Era pues el Hijo de Dios o el Cordero de Dios también. O sea, no conocía a Juan el Bautista, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, o sea, que Dios le envió, pues, no a Juan. Dios que le dijo,
¿no? Que le dijo que bautice con agua, entonces le dijo, sobre aquel, ¿no? Dice aquí, vamos a ver, sobre aquel en quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios le instruyó y le dice, o sea, fíjate, mira, entonces, ¿quién es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado? Es aquel sobre quien se va a posesionar el Espíritu Santo, ¿no? Y va a estar con él. Y eso es lo que está testificando Juan Bautista, que vio que el Espíritu Santo se posesionó en Jesucristo en ocasión de su bautismo, ¿no, hermanos? Y todavía continúa aquí, dice, y yo le he visto, dice Juan, ¿no? O sea, está dando su testimonio, ¿no? Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Posesionándose, certificando que Jesús es el Hijo de Dios. El comentario, hermanos, aquí nos dice, pero el Padre, hermanos, también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal, ¿no? Pero el Padre, entonces, también dio su testimonio, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver esto en Juan, nos dice, lee Juan 5, 36 al 38. Pregunta, dice, ¿qué dice aquí, qué, qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Dice. ¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí Juan 5, 36 al 38. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, acerca del testimonio que dan, ¿no? Sobre todo, en este caso, vamos a ver el testimonio que da el Padre de que realmente Jesús es su Hijo, ¿no? Estamos viendo que el Espíritu también da testimonio de que realmente Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver también que el Hijo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, da testimonio Él de que realmente también es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver esos detalles, pero ¿cómo? Estamos viendo ahí esto. Entonces aquí, hermanos, dice, mas yo tengo mayor testimonio, dice, que el de Juan. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo está dando testimonio, Él, y está diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, ¿no? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ahí está, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Qué interesante, hermanos, aquí hay un principio. O sea que Jesús realmente es el Hijo de Dios porque lo que el Padre le dijo que haga, entonces Él está cumpliendo, está haciendo lo que el Padre le ha dicho. O sea, las profecías decían qué tenía que hacer y eso está cumpliendo, está haciendo. Y esas obras que está haciendo, está cumpliendo con el deber, la tarea que le ha encomendado el Padre. El hecho de mismo de que está cumpliendo, eso es un testimonio. Es como que nosotros también, hermanos, ¿no? Eh, para decir que somos cristianos realmente, es que hacemos lo que hace un cristiano, lo que Cristo ha hecho. Entonces, eso prueba de que realmente somos cristianos. Si no estamos haciendo lo que Cristo ha hecho, entonces no somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es falso. Muchos que nos podemos decir testigos de Dios, pero si no hacemos, no obedecemos lo que Dios dice, así, entonces somos falsos testigos, pues hermanos, ¿no? Entonces aquí Jesús está diciendo que Él está cumpliendo todo lo que el Padre le ha hecho que haga, entonces eso es un testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahí está, hermanos, que el Padre le ha enviado, es el Hijo de Dios. También el Padre, habla ella también del Padre, hermanos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre, hermanos.
da testimonio, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios. Da testimonio de él. Lo vamos a ver en detalle en todo en este día, ¿no? Del testimonio del Padre. Continúa la Biblia, hermanos, y dice así: nunca habéis oído su voz, nunca habéis oído su voz, o sea, del Padre, ¿no? O sea, la gente que está ahí en el entorno de Jesús, en lo que está hablando el Señor Jesucristo, la gente, hermanos, la gente, ahí, a esa gente le está diciendo, nunca habéis oído su voz, o sea, no han escuchado la voz de Dios, está diciendo, ustedes no han escuchado la voz de Dios, ni habéis visto su aspecto, ni tampoco ustedes han visto pues su aspecto de Dios. Sí les está diciendo a toda la gente que les rodea. Ni tenéis sus palabras morando en vosotros, ni tampoco la palabra, no está en ustedes, la palabra de Dios no está viviendo, morando en ustedes, no está. Hermanos, ¿por qué dice eso el Señor Jesús a la gente que le rodea? ¿No? O sea, a los judíos, bueno, toda la gente que está ahí, ¿no? ¿Por qué le dice eso? Sobre todo a los judíos, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Aquí dice, ¿por qué? Porque a quien él envió, o sea, a quien envió el Padre, a Jesús, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Simplemente, hermanos, como no creían en Jesús, entonces no han escuchado la voz de Dios, ¿no? ¿Qué más está diciendo? Ni tampoco la palabra está en ellos. No han visto tampoco su aspecto de Dios, nada. ¿Por qué? Porque no aceptan a Jesús, porque no creen en Él, pues no creen en Él. Bueno, ahí está, hermanos, los testimonios. El comentario, hermanos, dice así. Jesús vincula al Padre, Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Hay una relación de obediencia, ¿no? De Jesús como hijo, el Padre, ¿no? Nuestro Padre, ¿no? Como su Padre del Señor Jesús, ¿no? Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Entonces las obras dicen realmente no que Jesús es el Hijo de Dios y que realmente pues también el testimonio del Padre que lo ha enviado, pues no, lo ha enviado. Las obras mismas también dicen eso, ¿no? Bueno, después nos dicen que leamos, ahora sí, hablando del testimonio del Padre, hermanos, entonces aquí hay que leer varios textos bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas también, ¿no? Y segunda de Pedro, vamos a ver el capítulo 1. Algunos textos para responder la pregunta, dice, ¿qué dice el Padre acerca de Jesús? Pues es la lección de hoy día, hermanos, ¿no? ¿Qué dice el Padre acerca de Jesús? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna participación de parte de ustedes? A ver, hermanos, saludando, hermanos, a cada uno de los que están en esta sala, hermanos Celso, Carlos, Marcelino, Celia, Eva, Inés, Javier, Luisa, Mari, Miguel, Mónica, Nancy, Natalie, Roque, Víctor, hermanos. Bueno, Bendiciones para justo, cada uno de ustedes. Sí, hermano Marcelino, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos, para continuar? A ver, hermano. comentario sería, hermano. Ya. Buenos días, hermano. En ocasión del bautismo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice. Y en ocasión, en el monte de la transfiguración, también dijo, este es mi Hijo amado, a él oís. Y es interesante ver cómo Moisés dijo, de en medio de ustedes Dios levantará otro como yo. ¿Qué hizo Moisés con Israel? Dio libertad de la esclavitud.
Y cuando estaba en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, regresó del monte con su rostro resplandeciente, así como en el monte de la transfiguración. Entonces allí hay un paralelismo del accionar de Moisés con Jesús, pero el Padre allí dice, a él lo hizo, en este caso a Cristo. Allí da testimonio. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Así es, hermanos, pues las profecías, la Biblia, hasta el mismo Moisés está dando testimonio, ¿no? De que vendría justamente el Mesías, así como un profeta, ¿no? Así como él libertó, Dios mediante, ¿no? A Egipto, entonces nos libertaría Jesús viniendo, ¿no? El Mesías nos libertaría del pecado, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ver ahora estos textos bíblicos para ver el testimonio del Padre. ¿Qué dice el Padre acerca de Jesús? ¿Qué dice? ¿No? Ya nuestro hermano también hizo mención a este texto bíblico. Mateo 3:17, ¿no? Dice ahí, hermanos, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario respecto a esto? Pienso que para entender, hermanos, lo que estamos leyendo, necesitamos participar, preguntar o comentar si realmente estamos entendiendo. Tal vez para nosotros, los que estamos en esta sala, es común, o sea, es algo, como diría, hermanos, es algo ya natural de repente para nosotros saber que el Hijo, ¿no? El Señor Jesús es el Hijo de Dios y todo. Pero para una persona que es del Oriente, bueno, digamos un musulmán, no un budista, no sé, es personas que nunca han leído ni siquiera la Biblia, ni saben que existe Biblia, ni saben que existe Jesús, nada, no saben nada, ¿no? Entonces, a ellos decirle, no, mira, hay un Jesús, ¿no? Y ese es el Hijo de Dios. Entonces, hay que demostrar con testimonios a esa persona para que crea, pues, ¿no? Para nosotros tal vez es fácil, ¿no? Entender, ya nosotros vivimos en ese ambiente, ¿no? Cristiano. Pero para otras personas, hermanos, o de repente alguien se cree ateo, ¿no? Dice, no, yo no creo. Eh, Entonces, necesita, ¿no? Que realmente crea a través de los testimonios que se dan, pues, hermanos. Bueno, si hay alguien en la sala también que necesita, ¿no? Saber, pues, ¿no? Que realmente Jesús es el Hijo de Dios y es el mismo Dios encarnado, eso es lo que estamos estudiando, hermanos. Porque si esto, dice aquí en los comentarios, leía, si esto no nos convence, hermanos, nada nos va a convencer. Nada nos va a convencer de que Jesús es el Hijo de Dios o el Salvador, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad tiene pues una trascendencia muy importante el tema que estamos estudiando, hermanos. Bueno, continuamos entonces con Mateo 17:5, hermanos. Dice así, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Hermanos, el primer texto que hemos leído, Mateo 3:17, era en ocasión de su bautismo, ¿no? Que ahí cuando se está bautizando el Señor Jesucristo, pues es sepultado dentro del río Jordán y pues ahí sale, ¿no? Del agua, el Espíritu Santo, ¿no? Confirma, ¿no? Presentándose a él así como en forma de paloma, dice, ¿no? Entonces, y eso es lo que fue, con eso fue instruido Juan Bautista, vio, dice. Y también escucharon pues la voz, o sea, una voz que decía del cielo, este es mi hijo amado, o sea, el Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora aquí se repite eso, hermanos, en otra ocasión, Mateo 17:5, a ver si me ayudan también aquí. Esto
me parece que es pues en ocasión de la transfiguración, hermanos, ¿no? Ahí cuando Jesús llevó a sus 3 discípulos, ¿no es cierto? Pedro, Juan, Santiago, a ese monte y Jesús se transfiguró, hermanos, como Dios, como lo que es Él. Y entonces, hermanos, eh, ahí se presentó Moisés, se presentó Elías, ¿no es cierto? Ahí. Y ahí pues quedaron así sorprendidos nuestros 3 discípulos. Y ahí es donde está diciendo, mientras, aquí dice, no, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, dice. Y aquí una voz desde la nube, hermanos, o sea, Dios, nuestro Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren que Dios nos está diciendo de que Jesús es su Hijo amado y a él hay que escuchar. O sea, le complace, ¿no? A él, a Dios el Padre, su Hijo, ¿no? El Señor Jesucristo. Y está diciendo a él oíd, a él oíd. O sea, a él tenemos que, porque es la presencia del mismo Dios, el Señor Jesucristo, en esta tierra, pues no, a él oíd. Porque, hermanos, a ver, ¿qué podríamos decir? He escuchado alguna vez algunas personas, algunos cristianos o cristianas, que decían, ¿no? Mira, hermano, estamos subiendo allá al cerro, a aquel cerro, un cerro no hay en la ciudad. Estamos yendo a orar o a hacer vigilia así en la noche, ¿no? 12 de la noche, 1, 2. Cerro están subiendo. Y ella decía, una hermana decía, entonces, yo estamos pidiendo que ver la presencia de Dios o de un ángel, lo que sea que lo queremos ver, ¿no? Iba, ¿no? Así, hermanos, con ese deseo. Entonces yo me pongo a pensar, si está yendo con esa idea de ver, lo que quieren es ver, entonces yo diría, no, o sea, bueno, la intención me parece es una intención humana de que tal vez el enemigo se les va a presentar, decía, ¿no? Les van a creer en eso, ¿no? Les va a engañar. Porque si no creemos, hermanos, en lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, la Biblia, y yo voy a querer todavía confirmar con visiones, cosas así, señales, ¿no? Y no hacer todo lo que dice la Biblia, entonces el enemigo pues ya nos atrapa, pues hermanos. ¿Qué cosa más queremos ver si aquí está escrito, estamos viendo, hermanos? ¿No? Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Estos testimonios que estamos leyendo, que está escrito, no necesitamos más cosas, hermanos. Ver otra cosa, no sé, señales, no. Ya está escrito, hermanos, ¿no? Bueno, a él hoy dice, ¿no? A Jesús, entonces el Hijo de Dios, escuchemos a él. Y está aquí, hermanos, confirmado, ¿no? De que él es el Hijo de Dios. Es el mismo Dios en carne, hermano. Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, me parece que este texto está pues en el contexto del bautismo del Señor Jesucristo, ¿no? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es lo mismo que habíamos leído, hermanos, ¿no? Al inicio. Lucas 3:22, hermanos, ¿qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice, ¿no? Como paloma, dice. O sea, el Espíritu Santo viene a Jesús, así en forma de paloma, también aquí habla, ¿no? Y vino una voz del cielo que decía, ¿no? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, referido también me parece al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se está repitiendo en cada evangelio. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, hermano. Se está confirmando eso. Es como que no, nosotros estuviéramos siendo confirmados, ¿no? Y nosotros aceptamos por la fe en esa confirmación que Dios nos dice, Justo, Marcelino, Mónica, o los hermanos que están en la sala, ustedes, tú eres mi hijo,
No, así nos dice, porque los que creen en Jesús son mis hijos, dice pues el Señor, ¿no? Esa es la prueba, ¿no? Para ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, en segunda de Pedro 1, 17, 18 dice así, pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿no? Honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ahí también hermanos, miren con lo que dice el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, entonces está dando honra y está dando gloria también, ¿no? Nos está dando, ¿cómo diríamos? Evidencia, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está un testimonio Pedro de que también él ha escuchado esa voz, lo que el Padre decía que es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Bueno, ahí está, hermanos, los textos bíblicos, ¿no? Y hay comentarios, puedes comentar también tu hermano, hermana, preguntar. Dice aquí, en el bautismo de Jesús, hermanos, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, hermanos. Esto en el bautismo, hermanos. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Tres personas, pero un solo Dios, ¿no, hermanos? El comienzo del ministerio de Jesús, bueno, en el comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace, está contento, por eso el Padre. Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, hermanos, otra vez según consta en el Evangelio de Juan. Esto en el monte de la transfiguración, ¿no? Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de este ministerio, ¿no? Cercano aquí va a dar su vida el Señor Jesucristo por nosotros. Los líderes religiosos, hermanos, incapaces de detenerlo, ¿no? Aquí está el texto bíblico, estaba aquí pegándolo, hermanos. Voy a agrandar estas letras que están en Juan 12, 19. Juan 12, 19. Ahí vamos a ver aquí. Y lo vamos a pintar. Dice así, entonces los fariseos se decían unos a otros, veis que no conseguís nada, veis que no conseguís nada. Mira, todo el mundo se ha ido tras él, ¿no? O sea, aquí está haciendo mención, hermanos, de que los fariseos, ¿no? Los judíos de ese tiempo, hermanos, los fariseos en especial, están preocupados, pues no, hermanos, porque la gente se iba con el Señor Jesucristo y ellos querían matarlo, pues no. Y dicen, no, veis que no conseguís nada, no estamos consiguiendo nada. Mira, todo el mundo se está yendo tras él. Bueno, no podían detener, como dice el comentario. Querían, pues, hermanos, verlo muerto al Señor Jesús. Ahora más que nunca querían verlo muerto. Las multitudes, hermanos, estaban muy entusiasmadas por él. Claro, le seguían a Jesús. Sobre todo porque cada vez más gente le seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. En esta ocasión, hermanos, sería muy bueno leer, ¿no? Este episodio, ¿no? En la ocasión cuando Lázaro resucitó, ese fue un testimonio tremendo, hermanos, y toda la gente, judíos y hasta fariseos, sacerdotes, se convirtieron, pues porque era tan evidente de que como un muerto de 4 días puede, o pudo Jesús resucitar, ¿no? Claro, el Espíritu Santo, Dios el Padre, no es el que hace a través de Jesús ese milagro. Entonces ahí esa prueba de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, pues era indudable, entonces creyeron, pues, y le seguía toda la multitud y todos ya estaban por convertirse.
Vamos a leer esto, Juan, aquí está 12, 17 a 18, donde está aquí. Aquí está, hermanos. Entonces, yo voy a intentar esto. A ver, aquí. 17, 18, ¿no? Aquí está. O si no, de aquí mismo, hermanos, voy a agrandar nada más acá, esto, la Biblia, para no estar pegando. Dice así, aquí está, hermanos, el texto bíblico que quiero leer, lo voy a pintar. Y así dice la multitud que estaba con él, la multitud, hermanos, que estaban con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, o sea, los resucitó, y los resucitó de entre los muertos, daba testimonio, pues, de él, hermanos. ¿De qué? De que él era el Hijo de Dios, pues, hermanos, el Hijo de Dios, ¿no? Era Dios mismo en carne. Por eso la multitud, pues, fue también a recibirle, dicen, ¿no? Fue a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. O sea, la multitud le seguía, pues, al Señor Jesucristo. Entonces, pues, los fariseos se decían unos a otros, ¿no? Veis que no conseguís nada porque estaban tratando de encontrar algún error que cometiera en alguna palabra que hablara el Señor Jesucristo. No podían, pues no podían. Y dicen, mira, todo el mundo se ha ido tras él, ¿no? Se sentían impotentes, ¿no? Los fariseos. Entonces, hermanos, aquí el comentario dice, incluso, hermanos, los griegos que estaban allí para la fiesta, ¿no? Querían ver a Jesús. En respuesta a las palabras de Jesús, hermanos, en Juan 12:28, Jesús dice, ¿no? Padre, Padre, dice, ¿no? Glorifica a tu Hijo, dice, glorifica a tu Hijo. ¿O no? ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Padre, glorifica tu nombre, dice, sí, estoy leyendo mal. Aquí dice, ¿no? Jesús en cierto momento dice, Padre, glorifica tu nombre. Está pidiendo que sea glorificado su nombre, ¿no? Glorifica, le dice, como hijo le está pidiendo al Padre. El Padre vuelve a hablar desde el cielo. ¿Y qué le dice el Señor, o sea, nuestro Padre, a Jesús? Lo he glorificado, dice, y lo glorificaré otra vez, dice. Pero ahora, hermanos, hago la pregunta, a ver, hermanos, para que participen, hermanos, porque esto parece un monólogo, yo nomás estoy hablando, hermanos. ¿Cómo es que Dios glorifica, no es cierto, su nombre? Y lo glorifica, dice, otra vez lo voy a glorificar. A ver, participen, hermanos, ¿cómo es que es glorificado nuestro Padre Dios, el Hijo, el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo es glorificado Dios? Pues no, A el través nombre del, de Dios. Sí, sí, hermano, participa. a través del Hijo de Dios, a través del Hijo del Hombre, a través de Mejías, a través Ah, de los profetas también. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? En este Sí. caso, y bueno, y hay otro similar donde Jesús ora en voz alta y le pide al Padre, y cuando Dios responde a esta oración, o sea, no es que Jesús no pudiera hacerlo, pero era para que fuera glorificado el nombre del Padre. Lo mismo cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, también es glorificado su nombre, porque el Padre nos concede lo que pedimos en el nombre de Él. Ajá, muy bien, hermanos, participen. A ver, alguien más. A ver, si llevamos esta pregunta a esta tierra, un ser humano, ¿cómo un ser humano puede ser glorificado, ¿no? O se le da gloria. O un equipo de fútbol, ¿no? Se le glorifica cuando ha ganado el partido, ¿no? Un partido importantísimo, digamos, ¿no? Entonces les da premios, no sé, bueno, y es así. Más o menos la idea es esa, ¿no? Glorificar. O una persona se glorifica cuando logra de repente sus objetivos, sus títulos, entonces glorificado, ¿no? Entonces le dan premios por acá. El mundo no lo observa, lo ve. O sea, por lo que hace alguna persona algo importante, entonces esa persona es glorificada. Ay, mira cómo ha hecho esa persona tal cosa.
Ahora, entonces, ¿cómo es glorificado nuestro Padre Dios? Nuestro Dios, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Que es un solo Dios. Dice, Padre, glorifica tu nombre, dice el Señor Jesucristo. Y aquí nuestro Padre Dios dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En qué consiste esa gloria, no? En esa gloria, ¿no? A ver. Participen, hermanos, piensen, hermanos. Bueno, a ver, eh, hermanos. Bueno, vamos a encontrar la respuesta aquí en la misma lección, en los comentarios de la lección. O creo que no sé si lo menciona aquí, pero vamos a ver. Aquí está. Como ya hemos visto, la hora de la gloria de Jesús es la cruz. Ahí está, hermanos, la respuesta es la cruz, hermanos. Esto lo voy a agrandar sin letras, hermanos. Ahí dice, ¿qué dice, hermanos? Es la cruz, es la cruz, hermanos. La gloria de Jesús, hermanos, la gloria incluso del Padre, Espíritu Santo, ¿no? La gloria de Dios es la cruz, hermanos, es la, no claro el símbolo, hermanos, no, no, sino lo que ha pasado, pues, en la cruz. ¿Qué ha pasado en la cruz, hermanos? Ahí está la gloria de Dios, la cruz. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la gloria de Dios es la cruz? En el universo entero, hermanos, ¿no? Si se glorifica a Dios, nuestro Padre, bueno, el Señor Jesús, Espíritu Santo, ¿por qué se le glorifica, hermanos, en todo el universo? Seres que nunca han caído tampoco en pecado, lo glorifican. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Por la cruz, hermanos. O sea, por lo que ha sucedido en la cruz. ¿Qué es lo que ha sucedido en la cruz, hermanos? A ver, hermanos. Dice Lo el justo, comentario. Sí, sí, hermano. A ver, participen, hermanos, eh, en participen. la cruz, hermano, se manifestaron todos los atributos de Dios, tanto el amor como Ujú. la justicia. Amén, Eh, amén. Creo que eso es lo más importante, y su nombre es Pues, glorificado por eso, porque Dios es justo y Dios también es misericordioso, Dios es amor. En la cruz estaba manifestando su amor por el mundo y también la justicia, porque también aquí eran, eh, o sea, por Cristo todos nuestros pecados son perdonados. amén, amén. Así es, hermanos. Creo que ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. Nos Hermano, glorifica. buenos días. Sí, sí, hermana. Buenos días, participe, hermano. Allí en la cruz se está demostrando el amor, la, la humildad y la obediencia a nuestro Padre, que murió en la cruz como lo peor de este mundo, pero fue humilde ante el Padre para dar a conocer ese amor hacia nosotros. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, o sea, en el universo entero, hermanos, la gloria de Dios está ahí, porque es ahí, como dijo nuestras hermanas, ahí se muestra, pues, el carácter de Dios realmente, porque en este conflicto, hermanos, el diablo ha cuestionado el carácter de nuestro Creador. ¿Por qué se ha revelado este ángel Lucifer? Diciendo de que Dios no, que es injusto, que no es amor, no se ha cuestionado, ¿no? O que está obligando a que obedezcan los mandamientos, digamos, ¿no? Como hoy en día mucha gente también es portavoz del enemigo. Entonces, hermanos, pero en la cruz, hermanos, que se ve cómo es posible que el mismo Dios en carne pueda, por un miserable pecador que yo soy, ¿no? El que está hablando, y también por el cual todos lo son. Él puede haber venido, es que yo soy insignificante, ¿no? No cuento para nada en este universo, pero sin embargo puede Él haber venido para morir por mí, por ti, hermano. Entonces, eso es amor, hermanos. Pero no pasó por alto mis pecados, no el pecado de la humanidad, sino es tan justo, hermanos, que pagó todo pecado, pagó, porque eso es lo que Dios dijo, en el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás.
O sea, el pecado nos lleva a la muerte. Y había que pagar, pues, hermanos. Entonces, ¿cómo vemos que ahí la justicia, cómo el Padre, viendo a su único hijo, a Jesucristo, ¿no? Aunque era el mismo Dios, pero en carne, como hijo, ¿cómo es posible? Yo no sé si tú como padre puedes ver a tu hijo que lo castiguen, que lo maten por miserables personas para que sustituya, ¿no? La vida ahí de miserables pecadores y tú pongas la vida de tu hijo, no sé. Entonces ahí se ve la justicia de Dios, que no pasa por alto el pecado, hermanos. Entonces, en el universo entero se ve ahí en la cruz que Dios es amor y también es justo, hermanos. Ahí está la gloria de Dios. ¿Y cómo no vamos a adorarle, pues, a nuestro Dios? Por eso. Bien, hermanos, pregunten, comenten. Aquí el comentario dice, por lo tanto, hermanos, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo, hermanos. Ahí está. Entonces, repetimos esto, ¿no? Por tanto, el testimonio del Padre que da, ¿no? En favor de Jesús, apunta a dónde, hermanos, no, cuando dice lo glorificaré otra vez, ¿no es cierto? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A dónde está apuntando lo que dice nuestro Padre Dios? Al sacrificio, pues, del Cordero de Dios, o sea, de Jesús, ¿no? Por nuestros pecados, hermanos, por el pecado del mundo, ¿no? La cruz, hermanos, la culminación de su ministerio terrenal. Sí, pues ahí termina el conflicto, hermanos, pues en el fondo, aunque aquí hay un breve tiempo todavía, hermanos, no antes de la venida de Jesús, que Dios quiere que seamos salvos nosotros, nos está dando tiempo, hermanos, a nosotros para que nos arrepintamos. Creamos, pues, en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Aceptemos a Él, ¿no? La cruz entonces es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Amén, hermanos. Gracias a Él, por la fe, hermanos, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Ya no tenemos que ir a la muerte por nuestro pecado. Ya Jesús lo pagó. Ahora, confiados en esto, hermanos, hagamos la voluntad de que el Señor dirija nuestra vida, dirija con su espíritu nuestra vida. Si hay algún comentario, alguna pregunta, bienvenido. Si no, nos despedimos, hermanitos. Creo que la lección lo hemos comprendido. ¿Alguna pregunta, Hermanos, algún comentario? lo Sí, que nos hermano. dice aquí es que también no solamente es eso, sino que también la obediencia. Como hijo, aprendió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese mensaje también es para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Amén, amén, hermano. Sí, pues no, hermanos, realmente la obediencia va a surgir, hermanitos, de que realmente uno entiende, ¿no? Lo que ha pasado en la cruz. No, eh, o sea, como dice José, ¿no? Frente a la tentación, dice, ¿cómo puedo hacer esto, no? Delante de los ojos de Dios, ¿no? Que el Señor, bueno, ese temed a Dios y darle gloria, dice, ¿no? Temed a Dios. O sea, Salomón también dice, ¿no? Lo que el hombre lo único que tiene que hacer es respetar a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Eh, Hermanos, lo que nos motiva a poder hacer la voluntad de Dios es el amor de Dios, lo que se ve en la cruz. Si eso no me motiva, hermanos, pues no habría otra razón, porque fuerza humana en ningún ser humano creo que hay. Humanamente uno se puede proponer, su fuerza de voluntad humana puede decir, no, sí, yo lo voy a lograr. Lo lograrás una hora, un día, un mes, un año, no sé, pero después vas a fracasar, porque la fuerza humana no puede. Lo que hace de que podamos ser obedientes, hermanos, es entender lo que ha pasado en la cruz. ¿Cuánto amor tiene Dios por mí? Entonces nos entregamos a Él, decir, Señor, tú dirige mi vida porque yo no puedo, Señor, dirigirla. O sea, depender plenamente de Dios, ¿no? Y es Dios a través de su Espíritu Santo en quien hace las obras, así como que en Jesús como humano,
es el Espíritu Santo, el Padre, el que hacía las obras, ¿no? Va a hacer. Entonces esa partecita, hermanos, es importante también, ¿no? Sí, ¿no? Esa obediencia va a surgir, ¿no? También de estar contemplando al Señor Jesús, ¿no? Cuánto amor tiene por nosotros. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y voy a pedir entonces en esta mañana, justamente a nuestra hermana Luisa que está allí. Por favor, despídanos, hermanita Luisa, con la oración, hermano. A ver, hermana Luisa, parece que... Un momentito. a ver, hermana Luisa, acérquese a su micro, hermanita, por favor. Ya, hermanito. Sí. Ya, listo. Despídanos. Inclinemos el rostro para orar. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Padre, porque nosotros somos indignos, no podemos hacer nada por nosotros solos, si nos inclinamos a ti y nos cogemos de tu mano poderosa. Santísimo Padre, como somos tan débiles, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir haciendo tu voluntad y que así podamos ver con los ojos espirituales que tú nos amas, Padre, y poder también hacer tu voluntad en este mundo y ser obedientes. No importa lo que suceda, sino dar testimonio de tu inmenso amor y tu misericordia en este mundo. Por eso, porque nos amas, mandaste a tu Hijo, y en Él confiando podremos salir más que victoriosos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, 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 hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana.